Ya hace más de 10 años que salía a la luz la última película de Harry Potter. Allá por el año 2011 se estrenaba Las Reliquias de la Muerte, parte 2, y culminaba una de las más grandes sagas de la historia del cine. Estas 8 películas del mago más famoso del mundo captó al público con sus personajes entrañables, por las aventuras que proponen cada una de estas cintas, su atmósfera un tanto lúgubre y por su historia sentimental y profunda. Todas estas entregas mantienen un parecido entre sí, pero sin duda hay muchas diferencias entre ellas, ya sea por lo que propone cada una de sus partes, por la evolución y el crecimiento de sus personajes, o por las visiones diferentes que cada uno de sus 4 directores tuvieron a lo largo de la franquicia. Pero sin duda hay una opinión que une no solo al mundo Potterhead, sino también a la crítica, que es que hay una de ellas que se destaca entre el resto, y estoy hablando de la tercera entrega, El prisionero de Azkaban. Esta cinta, dirigida por el realizador mexicano Alfonso Cuarón, se destacó por muchos motivos de los cuales veremos a continuación, pero principalmente por captar la magia de la historia original. Harry Potter venía de 2 buenas entregas, donde conocemos de a poco este mundo mágico, pero desde una mirada mucho más infantil e inocente. Pero en esta parte de la historia se presentó un verdadero reto para el director, que era que tanto los personajes como los mismos actores ya estaban entrando en una etapa de madurez y de crecimiento. Y aunque quizás pueda sonar difícil lograr captar este punto de quiebre en la historia, para el director esto no era algo nuevo. Cuarón venía de crear una cinta que terminaría siendo clave en el género del coming of age, y a tu mamá también. Cinta protagonizada por Diego Luna y Gael García Bernal, que contaba la historia de un par de amigos adolescentes que se entrelazarían con una mujer mayor a ellos y formarían un triángulo amoroso. Esta idea fue clave para el desarrollo de Harry Potter, tanto que su amigo y también director Guillermo del Toro le dio la idea de seguir abordando este paradigma del autodescubrimiento y la sexualidad, pero esta vez en una cinta de fantasía y de una manera más sutil. Como decía, el autodescubrimiento es central en El prisionero de Azkaban, ya que comenzamos a ver a un Harry mucho más maduro, más valiente, afrontando situaciones en solitario y en la búsqueda de saber la verdad de su pasado. Así que partiendo de la base de que esta es quizás la más Harry de todas las entregas, hay un concepto clave para el desarrollo cinematográfico de la película, que es el del personaje sometido al contexto. Es decir, que aquello que afectará a nuestro protagonista se verá en una relación recíproca con los eventos que sucedan a su alrededor. Y de este concepto aflora un recurso técnico clave que será sustancial para entender a la película, que es magia igual movimiento. Cada vez que la magia se manifiesta en la película, veremos movimiento, mucho movimiento. Y no estoy hablando solo de planos secuencias o movimientos de cámara, sino que todo aquello que se ve afectado por los dotes magistrales de la película se verá agitado en cámara. Para empezar a enumerar todo esto, no hay que irnos muy lejos. Ya en la primera escena la presenciamos. La película comienza con unos pequeños destellos de luz, que luego veremos que provienen de la habitación de Harry. Cuando nos acercamos a esta, la cámara traspasa la tangibilidad de la ventana. Podemos ver al joven mago practicando un hechizo que le permite generar luz. A medida que pasan estos intentos, la luz comienza a engrandecerse, hasta que escucha a su tío Vernon llegar, así que antes de que éste abra la puerta, Harry deja lo que hacía y se hace el dormido. En este momento advertimos que hay un grado de secretismo en lo que hacía Harry debajo de sus sábanas. Cuarón nos presenta de una manera muy sutil y metafórica el autodescubrimiento de Harry, paralelizando entre un hechizo y la masturbación. A todo esto, Harry vuelve a lo suyo y con la cámara debajo de la sábana junto al niño asistimos a un gran destello de luz que impulsa la cámara hacia afuera de la habitación, llevándola muy lejos. Este gran destello también es la culminación del acto, así que podemos interpretar de que Harry había llegado al clímax de su actividad. Para cerrar todo esto, vemos el título de la película y notamos un visible movimiento de las letras. En pocos minutos, Cuarón muestra estos aspectos importantes, que son el autodescubrimiento, el movimiento mágico y también el uso de la luz. Esta relación entre magia y movimiento habría que asociarla también al despegue emocional de Harry. Siendo un punto de quiebre en la historia, sabemos de que Harry no solo se está autodescubriendo como persona, sino también como mago. En la primera escena postítulo, la nefasta tía Marge llega a la casa de los Dudley, y entre tanto desprecio a Harry, el insulto hacia la madre del niño hace estallar la ira de este. Esto revela inconscientemente los poderes de Harry que inflan a la mujer al punto de salir flotando de la casa.
Acá notamos ese descontrol emocional en Harry que lo lleva a un descontrol de sus propios poderes. Ya no es más ese niño que estaba aprendiendo un par de hechizos básicos. Aquí, Harry comienza a revelarse y demuestra sus más sentidos pensamientos y su verdadero poder. A todo esto, la escena acude al principio básico de su cinematografía, la del movimiento. Hasta que Harry ignoraba las palabras de la mujer, la cámara se sitúa en una posición neutral y con muy poco movimiento, hasta que el desate mágico de Harry la lleva a moverse por todos lados, con unos dolly pronunciados hacia el niño, sumado a movimiento de los artefactos que lo rodean. También la luz, importante en esto, se ve afectada. Mientras que todo se mueve, las luces de la casa comienzan a prenderse y apagarse notablemente. En estas dos escenas, Cuarón deja en claro todo este alboroto hormonal lleno de magia, movimiento y luces. Esta secuencia concluye con que Harry, harto de los malos tratos, huye de la casa con dirección hacia el caldero chorreante. Y antes de subirse a este autobús noctámbulo llenísimo de movimiento, nos presentan tenebrosamente el supuesto antagonista de la situación, Sirius Black, pero ahora personificado en su forma canina. Esta pequeña escena con un lindo aroma a terror asoma el otro lado de la magia, la parte oscura, esencial en este film. Y esta magia oscura es acompañada de movimiento, de luz, pero por su ausencia llena de sombras y penumbras. Sin dar descanso a este uso del movimiento, el director pone en evidencia su gran manejo de la situación, su capacidad de aprovechar al 100% el uso del lente angular, donde la profundidad de campo aumenta y nos deja apreciar qué sucede detrás del plano, y lo aborda con una escena tan significante en todo esto. Cuando Harry baja al comedor del caldero chorreante, se encuentra con sus amigos Hermione y Ron, y aquí da comienzo un plano secuencia maravilloso. La cámara se sitúa en una punta de la gran mesa, y mientras que Harry saluda a sus amigos, podemos ver una gran cantidad de personajes interactuando entre sí y objetos que flotan. En un momento aparece el señor Weasley, que saluda al niño y lo lleva a un lugar más aislado para informarle de una noticia importante. Sin cortar el plano, y mientras que los demás siguen en lo suyo, estos dos personajes llegan a un lugar más acotado y con menos luz. El señor Weasley comienza a contarle sobre el peligro que avecina a Harry. Y mientras que la conversación se profundiza en este peligro, ellos dos se mueven y las sombras comienzan a protagonizar el plano. El nombre de Black aparece junto a su cartel de buscado, y cuando la advertencia del hombre culmina, ya solo vemos un primer plano de Harry, en un rincón del salón lleno de sombras, y la única luz que se ve es el rostro del niño iluminado. La idea del movimiento como recurso cinematográfico afirma su presencia con este plano, que poco a poco se centra en el peligro que afrontará el muchacho en esta batalla entre la luz y la oscuridad. Harry se verá por primera vez en una situación de riesgo real, algo que deberá afrontar solo, con ayuda, pero él, siendo el elegido, será quien tendrá la luz suficiente para derrotar a los peligros del lado oscuro. Lo más curioso es que esta escena culmina con Harry diciendo: ¿por qué buscaría a alguien que me quiere matar? Y al instante que dice eso, el plano siguiente es de la rata de Ron, animal que luego descubriremos que es Peter Pettigrew, personaje que delató la ubicación de los Potter y que es la llave para el regreso del que no debe ser nombrado. Cuarón nos pone enfrente de nuestros ojos el verdadero antagonista de la película, pero que descubriremos más adelante. Pero no toda esta puesta en escena se basa en complicadas coreografías o planos secuencias. Como decía, el terror es clave en esta película, y lo vemos mejor aún en el primer encuentro de Harry con un dementor. Este evento casi le cuesta la vida al niño, por no ser que la aparición del profesor Lupin ayuda a evitarlo. Harry se desmaya por esto y el plano cierra con un zoom al ojo del mago. Tanto aquí como en el plano secuencia volvemos a ver a un Harry preso de cierto peligro. Al igual que el anterior, se presenta una relación al deceso de los padres del niño, primero con la imagen de Scabbers y ahora con el grito de lo que creemos que es el de la mamá de Harry, diciéndonos que este peligro que afrontará Harry será relacionado a él y a su pasado. Para finalizar la escena, Cuarón monta un genial plano del rostro de Harry, reflejándose en el cristal de la ventanilla del tren, salpicada por la lluvia y encadenando con la lluvia salpicando en un charco de barro por la que pasan las ruedas de los carros que llevan al castillo. No cabe más belleza en una pantalla. Ya en la escuela y en la primer clase de Hagrid como profesor, conocemos a Buckbeak, este hipogrifo que llevará a Harry en su lomo a recorrer toda la zona, una escena hermosa llena de magia, movimiento y liberación.
La presencia de la bestia es parte de esta dicotomía entre luz y oscuridad. Esta criatura es un híbrido entre caballo y ave, y es la unión entre la tierra y el cielo. Este ser representa la luz y la libertad en Harry Potter, en diferencia a su antagonista, los dementores, que representan la oscuridad y la muerte. Ahora vamos a la primera clase de defensa contra las artes oscuras. Aquí el profesor Lupin les enseña a sus alumnos a enfrentarse a sus peores miedos. En este artefacto ya es un Bogart, una criatura que toma la forma de lo que más atemoriza a quien la ve. Lo interesante de esto no solo es esto del miedo y de cómo enfrentarlo, sino que cuando el profesor da concluida la actividad, la cámara se acerca hacia el espejo, lo atraviesa y sigue el plano dentro de este. Una verdadera locura de plano. Avancemos en la historia. Ya todos la vimos y sabemos qué pasó. Harry descubre la verdad con respecto a Sirius y Pettigrew, y cuando salen de la Casa de los Gritos, vemos la transformación de Lupin. Ya revelada su identidad como licántropo, la luna llena lo transforma, y el movimiento acá es notable. La cámara se acerca hacia la luna y luego velozmente se arrima a Lupin hasta enfocar su ojo en un plano detalle, para luego alejarse de este. Cuarón sigue jugando con esto del misterio oculto en los ojos. La transformación se consuma y Sirius acude a proteger a los niños en su forma de perro. Harry corre al rescate de él y lo encuentra tirado a orillas de una laguna. Con los dementores a punto de consumir el alma de Harry y su padrino, llega una figura de un ciervo luminoso que produce un gigantesco brillo de luz que salva a ambos. Este destello es un encantamiento llamado Expecto Patronum, que Harry estaba intentando aprender pero no lograba realizarlo eficazmente. Este hechizo, realizado por un extraño, impulsa no solo a los entes, sino a la misma cámara. La luz vuelve a imponerse sobre la oscuridad y el movimiento se destaca en todo momento. Aquí había entrado en juego un elemento que solo los grandes narradores controlan: la cuestión del azar como predestinación, como conmoción emocional. No es solo que ya sabemos los terribles acontecimientos que originan la fuga de Colagusano, sino que la tan largamente anhelada y nunca alcanzada estabilidad familiar de Harry se desvanece entre los dedos en el mismo momento en que comenzaba a saborearla. Es terrible observar cómo un niño sin padre, solitario y humillado en su hogar, pierde la posibilidad de irse con la única persona que lo une a este concepto de familia, 2 minutos después de oírle decir que podrían vivir juntos. Pero no todo acaba ahí. Aunque podría haber sido este el final, nos veremos inmersos en la que quizás sea la paradoja temporal más perfecta de la historia del cine, pues Harry y Hermione retroceden en el tiempo a fin de evitar la tragedia. Por primera vez, por supuesto gracias al ingenio del relato original de Rowling, cambiar el pasado es plausible. Y lo es porque cuando vivimos los acontecimientos por primera vez, los cambios ya estaban hechos, pero no vemos más que detalles. Cuando volvemos a vivir los mismos, averiguamos el porqué de esos detalles y comprendemos que ya se estaba cambiando el destino. Durante esos magistrales, intrigantes y maravillosos minutos se asiste al prodigio de la fusión del ingenio, el terror y la emoción juvenil. Aquí Harry descubre que quien había hecho el Patronum fue él mismo, dándonos a entender de que este camino emocional y de autosuperación había llegado a su clímax. Donde en un inicio veíamos unos pequeños destellos de luz, ahora Harry logra crear una gran cantidad de luz para vencer a sus miedos y además poder salvarse a sí mismo, segundos después de que se negaba a hacerlo porque creía que su difunto padre aparecería y era quien lo salvaba. Aquí Harry acepta su condición real, su estatus de soledad y de que él es el encargado de sobrellevar su destino. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban no hay ningún gran enemigo al que vencer, al menos físico, y ese es un gran mérito pocas veces comentado. En realidad, a lo que los protagonistas tienen que vencer es a sus propios miedos, a sus debilidades, a su pasado, a las mentiras y al tiempo. Por más de que la película suprime subtramas importantes que hay en el libro, sigue siendo una de las mejores porque tiene una misión importante: centrarse principalmente en Harry y también en quienes lo rodean, mostrar sus miedos y cómo los superan, al mismo tiempo de que muestra las debilidades de los adultos y la valentía de los jóvenes. Para culminar la película, Harry recibe un regalo secreto, que era una escoba nueva. Arengado por sus amigos, Harry se sube y sobrevuela la escuela, para terminar con esta hermosa imagen. El rostro de Harry en movimiento, desenfocado, parecido al efecto que genera el beso del Dementor.
pero ahora con una sonrisa de oreja a oreja, y con este mensaje del movimiento, de que la película terminó, pero que Harry crecerá para seguir viviendo más aventuras.